Buen día, familia. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, de cada uno de los servidores. Les amamos y les apreciamos. Y en este día estamos muy emocionados, muy contentos de lo que Dios está haciendo a través de en línea. Y como sabes, ya tenemos nuevas instalaciones. Estamos ubicados en la entrada de la colonia Volcanes. Y pues vamos a bendecir el lugar, la zona, las familias que estarán llegando. Y en esta semana también estuvimos preparando el escenario para continuar grabando. Estamos preparándonos y juntos siendo y haciendo iglesia. Así que un saludo y un abrazo fuerte a todos los que por primera vez nos visualizan, a las familias que nos han acompañado en estos 6 meses de grabación. Ha sido toda una aventura para aquellos que están en forma presencial. De igual forma, les amo. Gracias por cada ministerio, en especial el grupo de producción que ha estado, los 5 que han estado ahí grabando, editando, haciendo cambios y todo lo que han estado haciendo. Pues muchas gracias. El Señor ve nuestra fidelidad. Vamos a darle gracias a Dios. Prepara tu libreta en mano, tu Biblia, y vamos a prepararnos para recibir la enseñanza. Así que antes vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias por cada persona que nos está visualizando por primera o segunda ocasión. Muchas gracias aún por cada familia que nos sigue en redes sociales, nos sigue en YouTube. Bueno, más bien te sigue a ti, Señor, porque somos seguidores de ti, Señor, discípulos de ti, Señor. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en este tiempo quiero dar el lugar a Samuel. Él ha estado grabando durante estos 6 meses la Vid Kids junto con otro equipo pues de maestros de niños, y ha sido una gran bendición. Samuel, tienes el lugar. Gracias, pastor. Y sí, como lo comentaba, hemos tenido más de 6 meses grabando en línea, buscando transmitir, pero es un honor estar con ustedes el día de hoy. Recuerden que servimos porque le amamos y servir juntos es un enorme privilegio. Y que es un gusto también estar con ustedes el día de hoy para poder compartir la palabra, para poder buscar que escuchemos la voz de Dios a través de este tiempo. Y antes de empezar con lo que creo yo que Dios quiere hablar a nuestra vida, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que Él quite toda distracción de nuestra mente. Papá, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, tú nos has sustentado. Gracias, Dios, porque tú sigues siendo bueno, Señor, a pesar de todas las cosas, papá. Te pido, Dios, que el día de hoy tú pongas en nuestra mente y en nuestro oído la agilidad para poder escuchar tu voz, Señor, y las herramientas para poder ponerlas en práctica también, Señor. Que no se queden nada más en palabras bonitas, sino que nos des las estrategias, Señor, para poder llevarlo a la práctica, Dios. Te pido que quites toda distracción que el día de hoy está sobre nuestra mente para que tu palabra, Señor, pueda entrar limpia al corazón de tus hijos, Señor, al corazón de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta parte que vamos a aprender el día de hoy, que vamos a escuchar el día de hoy, la titulé El taller del herrero. Y vamos a hablar sobre los principios básicos del discipulado. Yo considero que usted ya ha escuchado la palabra discípulo, sin embargo, vamos a ahondar en esta palabra discípulo. Y, y nuestra base, nuestro versículo base va a ser Isaías 41:10. Si usted tiene Biblia en la mano, me gustaría que usted lo leyera. Isaías 41:10, donde habla del proceso que le da un herrero a sus herramientas. Debemos recordar que toda herramienta tiene que pasar por cierto proceso para poder ser usada. Y bueno, vamos a ver también lo que es ser un discípulo y la diferencia del discípulo al seguidor. Verán,
en la Biblia se habla más de 500 seguidores de Jesús, más de 500 personas que lo acompañaban a todos los lados al que iba. Lo escuchaban predicar, veían sus milagros, eran parte de sus milagros, personas que Jesús sanaba, personas que Jesús proveía, personas que veían en Jesús al Mesías y lo seguían. Sin embargo, había otro grupo de los 70. Después había otro grupo de los 12 y al final otro grupo más pequeño de 4. Pero los 12 eran conocidos como los discípulos y los demás eran seguidores. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Seguidor significa el que sigue y discípulo el que imita. Seguidor, el que sigue y discípulo el que imita. Y son dos palabras muy diferentes. Son dos palabras que tienen un contexto muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene que ser tratado. El seguidor es el que admira de lejos. El discípulo es el que ha vivido un proceso y el seguidor es un espectador. Vamos a ver también la historia judía. ¿Cómo es que la historia del discipulado es referente a la historia judía? Es decir, el discípulo o la palabra discipulado tiene orígenes judíos. Lo empezaron a experimentar primero los judíos. ¿Por qué? Porque si leemos toda la Biblia, hay muchísimas historias de maestro-discípulo. Les pongo algunos ejemplos. Moisés, Josué, Samuel, David, Elías, Eliseo. Y así otros ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de un maestro discipulando a alguien más. En la historia judía, o en la historia judía, en la historia de la educación judía, no vemos kinder, primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Estas no existen en la élite judía. En la élite judía existen 3 escuelas, sí. Y antes de empezar con esta historia, con la historia de las 3 escuelas, vamos a ver la historia de, de Pedro. La historia de Pedro, del cómo él se hace discípulo. Si ustedes recordarán en Mateo, me parece Mateo 1, recordamos cuando Jesús va y se acerca a Pedro y a los que estaban con él y les dice, síganme. Y la Biblia dice literalmente que Pedro y los demás, dejando las redes, le siguieron. ¿Pero por qué? Bueno, si yo estoy trabajando, si yo estoy en mi trabajo y llega una persona y me dice, sígueme, yo me cuestionaría por qué seguirlo. Yo diría, ¿por qué lo sigo? ¿O qué me incita a mí a seguirlo? ¿Qué gano yo siguiéndolo? ¿Qué me va a dar él cuando yo lo siga? Pero la Biblia dice que instantáneamente, que inmediatamente, Pedro y los demás dejaron sus redes y le siguieron. ¿Pero por qué? Ahí vamos a ver la historia de las 3 escuelas. La primera es Bet Sefer. La escuela judía, la primera escuela judía es Bet Sefer, de edad de 5 a 10 años. En esta escuela iban todos los niños y el propósito de esta escuela era que los niños memorizaran al pie de la letra el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo de memoria. No solamente el orden de los 5 libros o el título de los 5 libros, sino desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último versículo de Deuteronomio. Tenían 5 años para memorizarlo. Y cuando llegaban a los 10 años, cuando los niños ya se memorizaban esta parte, algunos cabe destacar que no lo podían hacer porque literalmente es algo de mucha exigencia. Aunque tengas 5 años, aprenderte todo el Pentateuco, digo, si algunos batallamos con aprendernos Juan 3:16, Juan 10:10, ese es mi caso. Ahora imagínate aprendernos el Pentateuco y ahora un niño de 5 a 10 años, pero algunos niños prodigio lo lograban, iban al examen final y el examen final era ir con un rabino destacado y decirle, rabí, ya me aprendí el Pentateuco.
y el rabí se iba a poner a escucharte. Y tú empezabas, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y así ibas hasta terminar Deuteronomio, y si te equivocabas en solo una palabra, coma, en un punto, en un signo de exclamación, el rabí se daba cuenta y se paraba frente a ti y te miraba a los ojos y te decía, no eres apto para esto o no estás cualificado para esto. Regrésate a hacer el oficio de tus padres. Y si el oficio de tus padres era ser carpintero y tú no podías pasar la primera escuela, estabas destinado a ser carpintero. Si el oficio de tus padres era ser pescador y tú no pasabas esta prueba, estabas destinado a ser pescador toda tu vida. Y los niños prodigio que sí lo lograban iban a la segunda escuela, Bet Talmud, casa de aprendizaje. Igual 5 años, de 10 a los 15 años. Y ahora la cosa se ponía más seria porque tenían que memorizar la Tanaj. Es decir, desde Josué hasta Malaquías. Josué 1:1 hasta Malaquías 4. 5 años también. Igual pasados los 5 años, los super niños prodigios que pasaban esto iban frente al rabí y le decían, rabí, tengo la Tanaj. Y el rabí se ponía a escucharte. Y empezabas con Josué 1:1 y seguías y se te equivocabas en una sola palabra. Aunque ya hayas pasado Bet-Sefer, sí. Aunque ya hayas pasado la primera escuela. Si en la segunda te equivocabas en una sola palabra, el rabí te decía, no estás cualificado para esto. Regrésate a hacer el oficio de tus padres. Si mi padre era un herrero, yo estaba destinado a ser un herrero si no pasaba esta prueba. Si mi padre se dedicaba al ganado, yo estaba destinado a dedicarme a eso toda mi vida, porque no pasé la segunda escuela. Tal vez pasé la primera, pero la segunda no. Y los super niños prodigios que alcanzaban a pasar la segunda escuela iban a la tercera y más importante escuela, Bet Midrash, casa de estudio. En esta escuela, los niños, pues ya no niños, los adolescentes, los jóvenes, en Israel ya eran hombres, o sea, un niño de 15 años que nosotros consideramos un adolescente, un puberto, en Israel ya lo consideran un hombre. Iba el niño de 15 años y la casa de Bet Midrash, la escuela de Bet Midrash, la casa de estudio, consistía en que el adolescente, que el hombre de 15 años iba con un rabí. De todos los que había en el consejo judío, él iba con un rabí, con cualquiera, con quien él escogiera, y le decía, rabí, yo quiero ser tu discípulo. Con cualquier rabí, el que a ti más te agradara, el que tú considerabas el de la élite, el que tú considerabas, esta es buena onda, este es bueno. El niño, el hombre tenía que ir con él y le decía, oye, rabí, yo quiero ser tu discípulo. Y entonces, cualquier rabí al que los hombres le decían esto, lo miraba de pies a cabeza. Y había de dos. Que el rabí le dijera, la primera opción era, no estás cualificado para esto. Regrésate a hacer el oficio de tus padres. Pero ya pasé, Bet Sefer y Bet Talmud, no importa. El rabí que tú escogiste no te escogió a ti. Regrésate a hacer el oficio de tus padres. Y la segunda opción era una palabra que cuando el discípulo la escuchaba sabía que ya había logrado todo. Sabía que a partir de ese momento su vida iba a cambiar por completo. El discípulo iba y le decía al rabí, oye rabí, quiero ser tu discípulo. Y si el rabí le decía, sígueme,
Esto daba a entender que el rabí aceptaba al muchacho como su discípulo. Y entonces el discípulo ahora tenía que hacer una sola cosa: ir a la casa de sus padres, a agarrar todo lo que pudiera, despedirse de ellos, porque sabía que en ese momento, a partir de ese momento, iba a emprender un viaje con su rabí. Y todo lo que hiciera el rabí, el discípulo lo tenía que hacer. Y la bendición de los padres para este muchacho, para este discípulo ya del rabí, le decían, que el polvo de tu rabí se convierta en tu perfume. Esta era la bendición de los padres hacia el chico, hacia el muchacho. Y entonces el muchacho iba con el rabí y emprendían el viaje en donde el discípulo iba a aprender todo lo que el rabí hiciera, todo lo que el rabí hiciese. Tenían donde anotar, y cualquier cosa, cuando el rabí agarraba una manzana, ellos le ponían: el rabí agarró una manzana. Literalmente hacían una biografía de ese momento, de esos tiempos. La palabra en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la casa en donde estaban los discípulos, y Pedro es tomado por el Espíritu Santo y entonces empieza a dar el discurso, su primer discurso. Él menciona el libro de Joel y lo menciona al pie de la letra, lo que me da a entender a mí que posiblemente Pedro sí pasó la segunda escuela, Betalmud, en donde tenían que aprenderse la Tanaj. Y Joel está en la Tanaj, está entre Josué y Malaquías, y Pedro lo sabía. Sin embargo, tal vez al momento de escoger a un rabí, el rabí le dijo: tú no estás cualificado para ser mi discípulo. Regrésate a hacer el oficio de tus padres. El papá de Pedro era pescador y Pedro era un pescador también. Y entonces, en ese momento, cabe destacar que Jesús ya era famoso. Que a Jesús ya lo conocían y decían: has oído hablar de Jesús de Belén, de Jesús de Nazaret, ese hombre que está cambiando todo en las leyes, ese hombre que está haciendo milagros. Tú has hablado oír de Jesús. Yo considero que en la región de Pedro, Jesús ya era conocido como el rabí más famoso de la época. Y de repente tú ves que viene, Pedro ve que viene y él está enmendando las redes. Él está preparando las redes para otro día. Tal vez ya se retiraba, tal vez iba a empezar, no lo sabemos. Sin embargo, él estaba trabajando, y cuando va Jesús, el rabí más famoso de esa época, Jesús le dice: sígueme. Y esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque en la historia judía era de ley que el discípulo tenía que buscar al maestro. Pero Jesús se saltó esa regla y él buscó a sus discípulos. Y uno de ellos fue Pedro. Y entonces, cuando el rabí más famoso, no el rabí que tú escogiste, sabías perfectamente que ese rabí te había escogido a ti, la Biblia dice que dejando las redes, Pedro lo siguió. Y sí, cometió muchísimos errores. De hecho, la vida de Pedro es tan impactante porque podemos decir: si Pedro fue discípulo de Jesús, yo también puedo serlo. Cometió muchos errores, sí, pero fue restaurado en todos ellos. Y esa es la diferencia entre un discípulo y un seguidor. El discípulo vive un proceso, el seguidor no. El discípulo está dispuesto a un proceso, a aprender, a imitar a su maestro. El seguidor no. El seguidor está acostumbrado a ver de lejos. El discípulo está acostumbrado a ver de cerca. Ahora, Dios nos quiere utilizar como herramientas útiles, como discípulos útiles. Dios quiere hacer de ti en este tiempo un discípulo útil. Volvemos a Isaías 41:10, en donde dice: y sugerí al platero es un herrero, que empezara con su taller, que empezara a listar las cosas, que pasara las herramientas por martillo y por yunque, que la atara con clavos para que no se moviese, porque la obra ya estaba por iniciarse. Lo leí en una paráfrasis. ¿Por qué? Porque este es el tiempo, familia,
de ser herramientas útiles. Sin embargo, si queremos ser discípulos, es lo más necesario pasar por un proceso. Y el proceso nos lo describe aquí, con el taller del herrero. Hay 3 etapas en el taller del herrero, así como había 3 escuelas judías, hay 3 etapas aquí también. Tal vez no iguales, pero vamos a profundizar en cada una de ellas. Primeramente, no sé si ustedes conocen a un herrero o alguien que trabaja en la herrería, alguien que tenga un taller. Normalmente los talleres de los herreros son súper ruidosos, soldan, también brillantes cuando están soldando, sale la luz y a mí se me hace agradable ver a un herrero trabajar, ¿no? Pero el herrero necesita una herramienta con la cual trabajar. Y en el taller del herrero hay 3 etapas. La primera etapa es la caja de herramientas chatarra. Hay herramientas chatarra en el taller de un herrero. Herramientas que se descompusieron, que ya no sirven. ¿Por qué? Hay varias razones por las que una herramienta se vuelve chatarra. Primeramente por un mal uso. Un martillo que fue utilizado como cegueta se va a descomponer. Una sierra que fue utilizado como martillo se va a descomponer porque no fue usado conforme a su propósito, tal vez por su uso excesivo también. 24 horas teniendo la herramienta trabajando, tarde o temprano se va a descomponer. Algunas están cerrosas porque no se usaron, porque se habían usado y de repente dijeron, no, pues ya no la voy a ocupar y se dejó por ahí y ya nunca se usó y pasaron años y la herramienta, normalmente las herramientas en la herrería tienen que ser de metal y la herramienta se encerró porque no se usó. Hay otra razón que es por un accidente, por una tragedia. El herrero la quería ocupar, sin embargo pasó algo desconocido, algo que se salió de sus manos y la herramienta se rompió. También es una buena razón por la cual la herramienta ya no sirve. Y están ahí guardadas en la caja de herramientas chatarra. Ahora, esas herramientas pueden volver a ser utilizadas, claro que sí, pero tienen que pasar por un proceso, por el proceso del discípulo. Cuando el herrero ve una herramienta en la caja de chatarra y dice, a ti ya te tengo que utilizar, tú hoy ya me eres útil. Ya llegó tu tiempo de que salgas de la caja de chatarra. Pasas por la segunda fase que todos quisiéramos evitar. La segunda fase en el taller del herrero es el yunque y el martillo. El yunque es una mesa de hierro, con fuego también. La herramienta, el herrero la agarra con tenazas y la pasa por el yunque, que es una mesa de hierro con fuego abajo. El herrero la pasa sobre esa mesa y el hierro de la herramienta se empieza a ablandar y con un martillo el herrero la empieza a volver a su diseño original. El yunque es fuego, el martillo es golpe, con tal de que la herramienta vuelva a ser utilizada. Y para que salga de la caja de herramientas chatarra tiene que pasar por el yunque y por el fuego. Tú y yo la quisiéramos evitar, por supuesto que sí, pero es necesario. Esa es la diferencia entre ser un discípulo y ser un seguidor. Es el proceso. Y el proceso es el yunque y el martillo. Quiero decirte algo. Si nosotros queremos compartir la gloria con Jesús cuando Él regrese por nosotros y nosotros estemos reinando con Él, antes debemos compartir su muerte también. Antes debemos compartir su proceso también. Jesús, para ser glorificado, tuvo que morir. Y recuerda que un discípulo es imitador del maestro. Y por supuesto que no hablo de una muerte física. Hablo de una muerte al yo mismo, que te aseguro que el yunque y el martillo lo van a hacer. Y hay algo que el herrero sabe muy bien. El tiempo que tú estás en el yunque y el martillo es el tiempo que yo te voy a utilizar para el propósito que tengo para ti.
Es decir, que si la herramienta va a ser utilizada por mucho tiempo más o para un propósito específico muy importante, la herramienta va a tener que ser pasada más tiempo y con más fuerza en el yunque y el martillo, por el propósito que tiene. Y después de este duro proceso de pasar por el yunque y por el martillo, pasamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la caja de herramientas útiles. Herramientas que estaban en la caja de herramientas chatarra. Pasaron por el yunque y por el fuego. Y hoy están en la caja de herramientas útiles, listas para ser usadas nuevamente. Entonces Samuel, Dios no, el herrero no puede utilizar una herramienta que está en la caja de chatarra. Por amor a ella no lo hará, porque la lastimará más. Necesita pasar por el yunque y por el fuego para ponerla en la caja de herramientas útiles. Y cuando esta herramienta está en la caja de herramientas útiles, el herrero sabe que ya está probada, ya tiene su confianza. Dice, esta herramienta ya pasó por el fuego y por el yunque, lo resistió, ya está lista para ser usada nuevamente. Y hace algo extraordinario con ella, porque ya tiene su confianza, porque ya la conoce muy bien, porque sabe que dio aguante en el yunque y en el martillo. Y la empieza a utilizar nuevamente. La saca de la caja de chatarra, la procesa y la utiliza nuevamente. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida personal? Como veíamos en la caja de herramientas chatarras, había herramientas que fueron usadas mal, que fueron usadas excesivamente, que por un tiempo no se usaron y se encerraron, o que por un accidente o tragedia se lastimaron. Esas herramientas éramos tú y yo. Tal vez nos usamos mal a nosotros mismos. Ocupamos nuestra fuerza, nuestras energías, nuestro amor, nuestras emociones para cosas incorrectas y nos lastimamos. Tal vez nos usamos excesivamente. No supimos diferenciar los tiempos y todo el tiempo estuvimos en el trabajo y fuimos lastimados. O tal vez simple y sencillamente no fuimos usados. Quedamos por un tiempo y no por decisión del herrero, sino que nosotros mismos nos apartamos y no fuimos usados y entonces el sarro llegó a nuestra vida y empezó a calar nuestro ser. O tal vez por una tragedia. Como les comentaba, hay accidentes en el taller del herrero. El herrero quiere utilizar de manera correcta la herramienta y por algo que sale de las manos o por algo fuera de la herramienta se lastima. Y entonces quedamos en la caja de herramientas chatarra. Pero nuestro destino no es acabar ahí. Nuestro destino es pasar por el yunque y por el fuego. ¿Y qué es el yunque y el fuego? Son las pruebas que el día de hoy podemos pasar. Es un trato de Dios. Entonces Dios es malo porque me manda la prueba. No, por amor a ti lo está haciendo. Para que vuelvas a ser utilizado. Para que vuelvas a convertirte útil en el propósito del Señor. Y pasamos por el yunque y por el fuego. Una etapa que todos quisiéramos evitar, pero no se puede. Y volvemos a la caja de herramientas útiles, en donde somos usados nuevamente por Dios, porque este es el proceso de un discípulo. Eso es lo que un discípulo tiene que pasar para ser usado por el Señor. Y concluyendo con esto, te haré una pregunta. ¿Qué quieres ser? ¿Un seguidor o un discípulo? En la Biblia narra más de 500 seguidores, de los cuales yo por lo menos no conozco ninguno de sus nombres. De los 12 discípulos sí los conocemos. Conocemos su historia. Dios quiere hacer de ti un discípulo y quiere hacerte pasar de ser seguidor a ser un discípulo. ¿Te hará pasar por el yunque y por el fuego? Sí, pero por amor a ti, para corregir todo lo mal que se ha hecho en ti, todo lo mal que tú has hecho en ti. Dios te hará pasar por pruebas, pero todas ellas en amor, para que en cada una de ellas recuerdes que Dios es bueno en todo tiempo. Te quiere usar. Tu vida, tus talentos, tu conocimiento. Dios quiere usar todo de ti para gloria suya.
me gustaría que me acompañaras a orar en este tiempo. Papá, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque has hablado a las familias, a nuestras familias, Señor. Te pido, Dios, que seamos valientes al momento de pasar por el yunque y por el fuego. Te pedimos perdón, Señor, si es que hemos sido, si es que nosotros mismos nos hemos usado mal en tu taller, Señor. Dios, te pedimos que tú nuevamente nos restaures, nos hagas pasar por el yunque y por el fuego para que nos vuelvas a utilizar y seamos eficientes en tu propósito, Dios. Te pido por cada familia, Señor, por cada joven, por cada niño, por cada matrimonio que el día de hoy tú has destinado para que pase de ser seguidor a ser un discípulo. Gracias por la familia que está escuchando esto, Señor. Bendícele y protégele de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación te presentamos las actividades en línea que tendremos en esta semana. Transmisiones en vivo. Búscanos por Facebook, YouTube como La Vid Oaxaca y mantente informado, así como nuestras transmisiones en vivo por medio de nuestra aplicación Zoom. Los días martes a las 8:30 p.m. tendremos nuestras reuniones generales. Invita a un conocido, a un amigo o a un familiar. Escuela de Crecimiento, periodo otoño 2020. Y terminamos el miércoles 21 de octubre. Serán 8 sesiones a través de Zoom. Los cursos que veremos este periodo son Doctrinas Fundamentales, Principios de Evangelismo. Todos los jueves a las 8:30 p.m. tendremos nuestras reuniones generales. Invita a un conocido, a un amigo o a un familiar. Y los días viernes a las 8 p.m. tendremos nuestro curso de discipulado para servidores. El próximo sábado a las 12 p.m. te invitamos a nuestra clase de Beat Kids para todos los niños, donde habrá música, enseñanza y adoración. Próximo sábado tenemos reunión de hombres. Conéctate a las 8 p.m. No te lo pierdas, te esperamos. Domingos a partir de las 11 a.m. por medio de nuestra transmisión por YouTube y Facebook denominada La Vid Oaxaca. Reúne a toda tu familia y aprendamos de Jesús con nuestra reunión general. Y al terminar nuestra reunión general tendremos nuestra reunión de Beat Kids, donde los niños podrán aprender, adorar y conocer más de Jesús. ¿Te has dado cuenta que por la situación que estamos pasando de la pandemia del COVID-19, la educación de nuestros hijos se ha visto afectada? Primeramente porque se ha imposibilitado la educación de manera presencial. Y segunda, porque ahora los niños pasan mayor tiempo en sus casas al alcance de distintos distractores. La Vid Oaxaca te ofrece asesoría educativa de primero a sexto grado de primaria, comprendiendo el periodo de septiembre a noviembre, conforme a lo establecido por la SEP. Además, clases de inglés en nivel inicial, intermedio y avanzado. Todo esto en pequeños grupos a través de distintas plataformas con horarios y costos accesibles. Comunícate con nosotros para armar tu programa de trabajo y para asesorarte en el uso de las plataformas que estaremos ocupando. La familia La Vid Oaxaca te invita a formar parte de nuestras reuniones de oración, de lunes a sábado en 2 horarios, a las 6 a.m. y a las 10 p.m. Infórmate de esta actividad a través de Facebook o WhatsApp a los números 951-134-4476 y 951-228-1269. Reúne a tu familia y juntos aprendamos de Jesús. La iglesia somos tú y yo. La Vid Oaxaca, adorar, compartir y ser como Jesús. Dios trata con nuestra vida, así como el herrero trata con su herramienta, porque pues es un beneficio para la herramienta, así, y Dios ama nuestra vida, así que qué bendición escuchar la palabra a través de Samuel. Muchas gracias, Samuel, por compartirnos, y en este tiempo vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Recuerden, este tiempo somos iglesia, seguimos haciendo iglesia en línea y de forma presencial. Tú puedes pasar a depositar tus ofrendas, tus diezmos en medio de este tiempo, como la Biblia nos enseña, cada uno dé como propuso en su corazón.
no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dar es algo que tú propones en tu corazón. No es algo que se da de repente, sino es algo que previamente se propuso en el corazón. Así que vamos a orar por nuestras ofrendas en este tiempo y agradecerle a Dios. Señor, te damos gracias por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, nuestros donativos. En el nombre de Jesús, Señor. Los depositamos para ti, Señor, creemos, Señor, en tu provisión, bendice los trabajos, las familias, los hogares, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues familia, reciban un abrazo fuerte, seguimos en contacto, siguen nuestras reuniones en línea, presenciales, acondicionando, estamos preparando el nuevo escenario y todo lo que viene va a ser de gran bendición. En medio de este tiempo, la iglesia sigue creciendo y en medio de este tiempo agradecemos a Dios. Dios nos ha dado, son tiempos de crecimiento. Dios, pruebas representan crecimiento para nuestra vida. Así que, pues, intégrate. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas actividades, reuniones de oración en las mañanas, en las noches. Hay mucho por hacer. Y tú puedes, en este tiempo, ser usado por Dios como esa herramienta. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión.